El intento de RTVE por relanzar su programación con el nuevo y ambicioso formato de La Revuelta, bajo la conducción de David Broncano, ha terminado por ser un fracaso rotundo, uno de esos fracasos que no solo desilusionan a los involucrados, sino que también revelan la desconexión profunda con el público al que se supone debía llegar, dejando al descubierto la fragilidad de un formato que, a pesar de haberse presentado como una propuesta revolucionaria, ha sido todo lo contrario. Este proyecto, que fue promovido como la gran apuesta de la cadena pública para dar un giro a su programación, refrescar su imagen y atraer a nuevas audiencias, ha acabado siendo un verdadero lastre para RTVE. Lejos de ofrecer la frescura y dinamismo que tanto se prometió en los anuncios previos a su estreno, La Revuelta se ha transformado en un lastre para la parrilla de la cadena, un programa que, en lugar de ser un motor de cambio, ha arrastrado consigo un cúmulo de fracasos tanto en términos de contenido como en lo que respecta a las audiencias, las cuales se han desplomado hasta niveles alarmantes. Si bien en los primeros meses se mantenía la esperanza y las expectativas de que el formato podría superar las dificultades iniciales, rápidamente la realidad golpeó de manera implacable, desmoronando el mito que se había tejido en torno a que La Revuelta sería un programa capaz de competir con los grandes de la televisión española. A medida que avanzaba, el programa fue demostrando ser incapaz de mantenerse a la altura de sus grandes predecesores y rivales, quedando en evidencia que no había logrado ni acercarse al tipo de éxito que se esperaba. Desde su estreno en septiembre, La Revuelta estuvo envuelta en una atmósfera de controversia y críticas, lo cual es un fenómeno que no es raro en el mundo de la televisión, pero que en este caso se acentuó por la serie de decisiones poco acertadas que fueron tomando los responsables del programa. Al principio, la idea parecía bastante atractiva. La propuesta se veía como un formato moderno, fresco y transgresor, que tenía el potencial de ofrecer algo diferente a lo que estaba siendo emitido en otras cadenas, especialmente en una época en la que los jóvenes se han distanciado de los formatos tradicionales en favor de nuevas formas de consumo televisivo. En este sentido, La Revuelta parecía tener todos los ingredientes para captar la atención de una nueva audiencia, especialmente de aquellos que buscaban algo más que lo que las cadenas convencionales estaban ofreciendo. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer los primeros signos de que el proyecto no era tan sólido como parecía a primera vista. Las cifras de audiencia, que desde el inicio fueron consideradas como uno de los termómetros más importantes del éxito o fracaso del programa, nunca lograron despegar de manera significativa. Los números mostraban una caída continua, y las comparaciones con otros programas ya establecidos en la parrilla de RTVE, que aunque no gozan de un éxito rotundo, mantienen una audiencia fiel, no favorecieron en absoluto al nuevo formato. Las expectativas creadas por la cadena se fueron desinflando rápidamente, y el programa fue perdiendo terreno con cada emisión. A pesar de los esfuerzos por promoverlo como la gran apuesta para atraer a un público más joven y moderno, el programa no logró captar el interés de esta audiencia, lo que provocó que, poco a poco, el mito de que La Revuelta podría marcar una diferencia real en la programación de RTVE fuera desmoronándose. Otro de los grandes problemas del programa fue su enfoque en el tono y contenido, que intentaba ser moderno, irreverente y en algunos momentos, incluso provocador. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una apuesta por la frescura y la originalidad se convirtió en uno de los mayores puntos débiles del programa. El tono, que en teoría debía ser dinámico y transgresor, resultó ser en muchos casos forzado y artificial, lo que hizo que el programa no lograra conectar con la audiencia de la manera en que se esperaba. En lugar de transmitir esa sensación de frescura e ingenio que se había prometido, La Revuelta acabó siendo percibido como un programa que intentaba ser irreverente a toda costa, pero que carecía de la autenticidad necesaria para ganarse la confianza y el interés del público. Los contenidos que en un principio fueron pensados para ser modernos y disruptivos, se transformaron en una serie de bromas insustanciales y momentos que no lograban llegar al espectador de forma genuina. En lugar de ofrecer algo fresco y divertido, el programa se veía más como un intento desesperado por llamar la atención con sensacionalismo, pero sin lograr nunca establecer una conexión real con los televidentes. La falta de autenticidad fue, sin duda, uno de los factores clave que contribuyó a su fracaso, y este sentimiento de vacío se acentuó con el paso de los episodios. Pero si el contenido del programa ya estaba siendo objeto de críticas, el tema de la audiencia fue otro de los aspectos que complicó aún más su situación. A medida que la audiencia se iba desplomando, los televidentes comenzaron a abandonar el programa en favor de otras opciones que ofrecían algo más familiar, menos polémico y, sobre todo, más coherente con lo que la audiencia esperaba.
La Revuelta no supo ofrecer una propuesta que pudiera enganchar a un público amplio, y lo que parecía ser una jugada arriesgada por parte de RTVE para atraer a las nuevas generaciones terminó siendo una serie de tropiezos y desaciertos que resultaron en una pérdida considerable de audiencia. Por si esto fuera poco, el programa también se vio envuelto en un escándalo administrativo que terminó por darle el golpe final a su imagen. Este escándalo estuvo relacionado con una multa millonaria impuesta por incumplir un contrato con loterías, un problema administrativo que no solo dañó la reputación del programa desde el inicio, sino que también puso en evidencia la inexperiencia de algunos de los responsables de la producción. En lugar de centrarse en los contenidos, el programa se vio desbordado por cuestiones externas que terminaron por agravar aún más su ya delicada situación. En resumen, La Revuelta representa el claro ejemplo de cómo un proyecto que se presenta como una gran apuesta para refrescar la programación de una cadena pública puede terminar siendo un verdadero fracaso cuando no se tiene en cuenta el contexto, las expectativas del público y la coherencia del contenido. Lejos de ser una revolución en la televisión española, el programa ha terminado por ser un lastre para RTVE, evidenciando la necesidad de la cadena de revisar profundamente su enfoque y estrategia para conectar con los espectadores del siglo XXI. Sin caer en intentos de sensacionalismo vacío y fórmulas que ya no logran atraer a una audiencia cada vez más exigente. Lo que pudo haber sido una gran oportunidad para la cadena se ha convertido en una lección amarga sobre la importancia de ser auténtico y ofrecer propuestas de valor real a los televidentes. A pesar de los problemas iniciales que comenzaron a emerger de manera casi inmediata tras el estreno de La Revuelta, RTVE decidió mantener el programa en su parrilla durante varios meses, con la esperanza de que los ajustes en el enfoque y las modificaciones al formato pudieran darle un giro positivo. La cadena confiaba plenamente en que, con algunos retoques y cambios en la dirección creativa, el programa podría encontrar su lugar dentro de la saturada y ferozmente competitiva franja horaria de la televisión española. En este tiempo, los responsables del programa no escatimaron esfuerzos para intentar salvarlo, realizando diversos intentos por modificar el tono, agregar nuevos segmentos y darle un ritmo más dinámico y moderno, todo con la esperanza de que esos cambios pudieran, finalmente, atraer la atención de la audiencia. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, cada intento de remontar las cifras de audiencia se mostró completamente inútil. En lugar de generar una mejora en los números, La Revuelta siguió su curso en un constante declive, con cifras que no solo no lograron consolidarse, sino que, más bien, continuaron perdiendo espectadores de forma sistemática y alarmante. Lo que en un principio se había concebido como un programa de transición hacia un nuevo tipo de entretenimiento en la televisión española, que podía ofrecer algo fresco y moderno, capaz de enganchar a una audiencia joven y deseosa de nuevas propuestas, terminó convirtiéndose en una serie de episodios que no lograban despertar el interés de los televidentes. A medida que las semanas pasaban, y con ellas aumentaba la competencia en la franja horaria, La Revuelta comenzó a ser percibida por muchos como un producto incapaz de encontrar su público. Su falta de conexión con los espectadores y la ausencia de una propuesta clara y coherente hicieron que la audiencia comenzara a desinteresarse cada vez más, mientras que otros programas más consolidados seguían disfrutando de una mayor fidelidad por parte de los televidentes. El programa, que en su inicio se presentó como la gran apuesta de RTVE para enganchar a un público joven, comenzó a mostrar signos claros de agotamiento. Con cada episodio, el formato se sentía más vacío, las ideas más forzadas, y la falta de autenticidad en la propuesta parecía ser cada vez más evidente. En un principio, cuando La Revuelta se estrenó, existían grandes expectativas de que podría convertirse en el gran referente para la televisión pública, trayendo consigo un aire de frescura y novedad que revitalizara la oferta de RTVE. Sin embargo, la realidad pronto mostró que no todo lo que brilla es oro. La falta de una propuesta sólida y de contenidos realmente relevantes para la audiencia, además de la falta de consistencia en los guiones y en la estructura del programa, comenzaron a hacer mella en la aceptación por parte del público. Si bien en los primeros meses el programa consiguió una cierta notoriedad gracias a su arranque mediático y las expectativas generadas, pronto quedó claro que La Revuelta no estaba a la altura de lo que se había prometido. Las cifras de audiencia comenzaron a mostrar la cruda realidad. La Revuelta no solo no alcanzaba el éxito esperado, sino que incluso perdía espectadores con cada emisión. La audiencia, que esperaba encontrar una propuesta innovadora y fresca, se sintió decepcionada por un programa que parecía seguir los mismos patrones previsibles, y en muchos casos, un tanto forzados, sin lograr conectar realmente con los intereses y preocupaciones de los televidentes. El punto de no retorno llegó esta misma semana, cuando RTVE, en un giro drástico e inesperado, decidió retirar La Revuelta de su programación de manera definitiva.
Esta decisión no solo evidenció la falta de fe en el proyecto y la incapacidad de sus responsables para darle una vuelta positiva, sino que también demostró de forma clara que el programa no había logrado generar el impacto que tanto se esperaba. La caída en picado de las cifras de audiencia se hizo insostenible, y la cadena pública se vio obligada a dar un golpe de timón, buscando contenidos que tuvieran una mayor aceptación por parte de su público. En lugar de seguir apostando por un programa que no estaba siendo capaz de conectar con los televidentes, RTVE optó por contenidos más seguros y atractivos para su franja horaria, como la retransmisión de partidos de fútbol y series propias de producción interna. Estos contenidos, sin duda más familiares y de gran aceptación popular, garantizaron una mayor estabilidad en los índices de audiencia y la fidelidad del público. Este cambio de rumbo se hizo aún más evidente cuando, el martes de esta semana, el programa sufrió un retraso significativo para dar paso a la emisión del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, un clásico del fútbol español que atrae a millones de espectadores. Sin embargo, lo que realmente terminó de evidenciar el colapso de la revuelta fue el miércoles, cuando el programa fue directamente sustituido por la emisión de Asuntos Internos, un thriller policial de producción propia que, de manera bastante contundente, ha logrado captar la atención de la audiencia de una manera mucho más eficaz que el propio programa de Broncano. Este colapso no fue, en ningún caso, una casualidad ni un fenómeno que surgiera de manera repentina. Aunque muchos analistas y televidentes han apuntado a la falta de contenidos interesantes o a la excesiva improvisación de Broncano, lo cierto es que el fracaso de la revuelta refleja un problema mucho más profundo. Más allá de los errores evidentes en la producción y la falta de un formato sólido, el programa fracasó porque no supo ofrecer algo realmente innovador que lograra conectar con un público diverso. En lugar de crear una propuesta fresca, coherente y relevante que pudiera resonar con las expectativas y deseos del público español, la revuelta terminó por convertirse en una sucesión de intentos fallidos de encontrar una fórmula que funcionara. A pesar de contar con la figura de David Broncano, quien goza de un gran carisma y una popularidad indiscutible en el panorama televisivo español, el programa nunca logró generar la confianza que los televidentes necesitaban. Si algo dejó claro este fallido intento de revolución televisiva es que, a pesar de la frescura y el estilo irreverente de Broncano, la propuesta no logró conectar de manera efectiva con la audiencia. El tono del programa, en ocasiones excesivamente forzado, las constantes tentativas de ser transgresor y provocador, y un enfoque que parecía más centrado en generar polémica por el simple hecho de hacerlo que en ofrecer contenidos de calidad, hicieron que el programa perdiera la capacidad de enganchar a los televidentes. En lugar de ofrecer algo que pudiera cautivar, la revuelta dio la impresión de ser un espacio vacío, en el que la provocación y el sensacionalismo predominaban sobre la autenticidad y la calidad. Esto llevó a que los espectadores, en lugar de sentirse atraídos, comenzaran a cambiar de canal en busca de alternativas que les ofrecieran contenido más consistente, coherente y, sobre todo, relevante para ellos. El gran fracaso de la revuelta radica, por tanto, en la falta de una propuesta sólida que pudiera sostener el interés del público. El programa se quedó atrapado en su propia búsqueda de relevancia, sin lograr dar con una fórmula que realmente impactara a los televidentes. La presencia de Broncano, aunque atractiva para muchos, no fue suficiente para salvar un proyecto que no supo encontrar su lugar en la programación de RTVE. En definitiva, la revuelta fracasó porque no pudo conectar de manera auténtica con los intereses de la audiencia, y su falta de coherencia, sumada a la sensación de que no ofrecía algo genuinamente nuevo o valioso, terminó por condenarlo al olvido. A lo largo de su corta vida en pantalla, quedó claro que el programa no logró cumplir con las altas expectativas que habían puesto en los responsables de RTVE, y el cambio de rumbo hacia contenidos más consolidados y menos arriesgados demuestra que, a pesar de los intentos, la revuelta nunca logró encontrar su espacio en la televisión española. Una de las razones principales que explican la caída estrepitosa de la revuelta está en el contraste tan evidente que presentó con respecto a la competencia más consolidada en la parrilla televisiva española. El programa de Pablo Motos, El Hormiguero, sigue demostrando una y otra vez que, cuando se hace bien, el entretenimiento inteligente y bien estructurado es el verdadero imán que atrae y fideliza a los televidentes, manteniéndose en la cúspide del prime time español durante años. A diferencia de lo que se intentó con la revuelta, que buscaba ir contracorriente y convertirse en un referente de la irreverencia y la provocación, El Hormiguero ha logrado encontrar la fórmula perfecta de entretenimiento que no solo satisface las expectativas de su audiencia, sino que, además, se adapta a las demandas de un público cada vez más exigente y diverso. Lo que ha logrado Pablo Motos con su programa es, en gran medida, el equilibrio perfecto entre el entretenimiento ligero, la profundización en temas de actualidad y las entrevistas de interés general. El humor que caracteriza a El Hormiguero no recurre al sensacionalismo ni a la provocación gratuita,
sino que se construye sobre una base sólida de interacción genuina con los invitados y un contenido que, aunque en muchos casos ligero, no pierde la calidad. En este sentido, el programa se ha adaptado a las cambiantes preferencias del público, manteniéndose fiel a una estructura que ha demostrado ser efectiva. Mientras La Revuelta intentaba constantemente buscar escándalos o polémicas para atraer la atención, El Hormiguero apostaba por la consistencia, por ofrecer contenido de calidad que, en lugar de explotar temas conflictivos, se centraba en ofrecer un entretenimiento que no dependiera de los conflictos ideológicos, sino de la capacidad de crear momentos divertidos y memorables para los televidentes. Esto nos lleva a otro aspecto clave que ha sido determinante en el fracaso de La Revuelta: la falta de una propuesta auténtica y la incapacidad de conectar realmente con los televidentes. Desde su estreno, La Revuelta se presentó como una especie de cambio de paradigma en la televisión pública española, un intento de revolucionar la manera en que se concebía el entretenimiento en el prime time. Se le vendió al público como un espacio irreverente, fresco y provocador que podría conectar con la audiencia más joven, moderna y desconectada de la oferta televisiva tradicional. Sin embargo, esta propuesta nunca terminó de materializarse como algo genuino. El programa intentó seguir la estela de otros formatos de éxito que se apoyaban en el humor mordaz y la controversia constante, pero lo que en un principio parecía una propuesta fresca, rápidamente se convirtió en una búsqueda desesperada por mantener el interés, recurriendo a la polémica y a un humor excesivo que, lejos de captar la atención de los televidentes, los alejaba. En contraste con La Revuelta, El Hormiguero ha demostrado que el entretenimiento en la televisión no necesariamente necesita estar marcado por la provocación constante. El programa de motos ha encontrado una manera de mantenerse relevante sin recurrir a tácticas que puedan alienar a una parte de la audiencia. La calidad de las entrevistas, las secciones de humor bien diseñadas y la creación de un ambiente de camaradería entre los presentadores y los invitados ha sido clave para crear un programa que no depende de escándalos o frases polémicas, sino que ha logrado mantenerse estable gracias a la fidelidad de una audiencia que sabe que siempre encontrará algo interesante que ver. Esta consistencia es, en gran parte, lo que le ha permitido a El Hormiguero seguir siendo un éxito a lo largo de los años. El fracaso de La Revuelta no solo se debe a una falta de contenido atractivo, sino también a un intento erróneo de generar una imagen de modernidad y frescura a través de la controversia y la ideología. Aunque en algunos momentos el programa de Broncano intentó tocar temas de actualidad y generar debates, lo hizo de manera forzada y en exceso, lo que resultó en un tono que terminó por alienar a muchos espectadores que no buscaban un espacio que constantemente les impusiera una visión ideológica, sino un programa de entretenimiento en el que pudieran disfrutar sin sentirse constantemente confrontados por opiniones radicales o comentarios provocadores. A pesar de las promesas de innovación, La Revuelta nunca logró cumplir con las expectativas que se habían generado en torno a él, convirtiéndose en un ejemplo claro de que no siempre es necesario hacer algo radicalmente nuevo para tener éxito, sino que es más importante ofrecer algo que realmente conecte con el público. A medida que los días y semanas pasaron, La Revuelta perdió la capacidad de atraer a su audiencia, y lo que inicialmente se pensó como una apuesta arriesgada para revitalizar la televisión pública, pronto se convirtió en un lastre. El programa no solo fracasó en consolidarse en su franja horaria, sino que también comenzó a perder espectadores de manera constante. A medida que se introducían cambios en el formato y se intentaba ajustar el enfoque, los esfuerzos se mostraron inútiles, ya que el programa no lograba recuperar el rumbo. En lugar de volverse más atractivo, La Revuelta se fue desmoronando a medida que pasaba el tiempo, y su audiencia se desplazaba hacia otras opciones televisivas que ofrecían una propuesta más estable y de mayor calidad. El punto de no retorno para La Revuelta llegó de manera definitiva cuando RTVE, al ver la drástica caída de la audiencia semana tras semana, decidió retirarlo de su programación de forma permanente. Este giro, tan rotundo como necesario, no solo puso en evidencia la falta de fe de la cadena en el proyecto, sino que también reflejó de manera dolorosa la incapacidad del programa para generar el impacto que se había esperado. Desde su inicio, La Revuelta había sido presentada como un soplo de aire fresco, como una propuesta que iba a revolucionar la televisión pública española y ofrecer algo completamente diferente a lo que ya existía. Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas y la audiencia se reducía de manera alarmante, la realidad comenzó a ser cada vez más clara. La Revuelta no solo no logró conectar con su público, sino que ni siquiera logró mantenerlo interesado por más de unos pocos episodios. Cuando RTVE decidió retirarlo, lo hizo no solo como un reconocimiento del fracaso de este proyecto, sino también como una clara señal de que la cadena tenía que cambiar de rumbo y apostar por contenidos más seguros y con una mayor aceptación popular. Entre esos contenidos,
Destacaron las retransmisiones deportivas, particularmente los partidos de fútbol, que siguen siendo uno de los pilares fundamentales de la programación de RTVE debido a su masiva audiencia. La apuesta por estos eventos deportivos no fue una sorpresa, ya que el fútbol continúa siendo un fenómeno de masas que, incluso en tiempos de cambios tecnológicos y la llegada de plataformas de streaming, sigue logrando una fidelidad de audiencia difícil de igualar. A este tipo de contenidos, RTVE también sumó la emisión de series de producción propia, que han demostrado ser mucho más efectivas para mantener una audiencia cautiva a largo plazo. Series como Asuntos Internos no solo gozan de una buena aceptación por parte de la crítica, sino que también han logrado captar la atención de un público mucho más amplio que el que La Revuelta fue capaz de conseguir. La capacidad de Asuntos Internos para atraer espectadores es un testimonio de que, aunque el entretenimiento televisivo pueda cambiar, las fórmulas sólidas, bien construidas, con historias cautivadoras y personajes complejos, siguen siendo las que dominan. Este desplazamiento en la parrilla de programación fue el primer indicio claro de que La Revuelta no estaba cumpliendo con las expectativas. El martes, el programa de Broncano sufrió un retraso en su emisión para dar paso a un evento deportivo de gran envergadura: el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, dos de los equipos más populares del fútbol español. Este tipo de situaciones, donde un programa de gran perfil se ve relegado en su horario habitual para dar paso a algo tan masivo como un partido de fútbol, es siempre una señal de que el programa en cuestión está perdiendo la batalla por la audiencia. Aunque el fútbol ha sido históricamente un contenido con una gran base de seguidores, el hecho de que La Revuelta fuera interrumpido por un evento deportivo también mostró que RTVE no estaba dispuesto a seguir apostando por un programa cuyo rendimiento ya estaba demostrando ser insostenible. El golpe más fuerte para el programa llegó el miércoles siguiente, cuando La Revuelta fue sustituido de manera directa por la emisión de Asuntos Internos, un thriller policial que no solo logró captar la atención de la audiencia de manera mucho más eficaz, sino que también se asentó como una de las propuestas más atractivas dentro de la programación de RTVE. Mientras La Revuelta luchaba por encontrar su lugar, Asuntos Internos parecía tener una receta probada para captar a un público diverso: una trama intrigante, giros narrativos bien estructurados y un enfoque que no intentaba ser radical ni forzar una ideología para conectar con la audiencia. Este contraste subrayó aún más la falta de efectividad del programa de Broncano, que, en lugar de centrarse en ofrecer contenido interesante y bien producido, parecía estar más preocupado por generar polémicas innecesarias y tratar de romper con todo lo establecido, sin lograr ofrecer algo que realmente enganchará a los televidentes. Este giro drástico en la programación de RTVE refleja la realidad más cruda sobre cómo funcionan las audiencias de televisión en la actualidad. La Revuelta fue un intento fallido de ofrecer algo nuevo y diferente, pero no logró construir una base sólida de seguidores, ni conectar con una audiencia que, aunque abierta a nuevas propuestas, necesita sentirse identificada con lo que se ofrece. La televisión, como medio, sigue siendo uno de los más efectivos para llegar a grandes audiencias, pero solo si se es capaz de ofrecer algo que tenga un valor real para el espectador. Y aquí es donde La Revuelta no consiguió cumplir su cometido. No bastaba con tener un presentador carismático como Broncano, ni con ofrecer un formato aparentemente innovador. El programa carecía de contenido sólido y de una estructura que permitiera a los televidentes sentirse parte de la propuesta. Por otro lado, RTVE tuvo que recurrir a los contenidos que siguen demostrando ser efectivos: el deporte y las series de producción propia. El fútbol es un fenómeno que continúa siendo un imán de audiencia, y las series de producción propia, como Asuntos Internos, han demostrado tener la capacidad de atraer a una base de espectadores que no busca solo entretenimiento, sino algo que les retenga durante un largo periodo de tiempo. La realidad es que, mientras RTVE se debatía entre seguir con un programa que no lograba despegar y apostar por algo más seguro, los programas más consolidados de la televisión española, como El Hormiguero, continuaban demostrando que la clave para mantener una audiencia fiel no siempre radica en innovar de forma radical, sino en encontrar un equilibrio entre la calidad del contenido y la accesibilidad al público. El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo un programa puede mantenerse en la cima de la televisión española sin recurrir a la polémica o a la radicalización de los temas tratados. Motos ha logrado establecer una fórmula sólida que combina entrevistas interesantes, humor inteligente y una capacidad de adaptación a los cambios en los gustos del público. Este equilibrio ha sido crucial para mantener a El Hormiguero como uno de los programas más vistos en el Prime Time de España, lo que demuestra que, al contrario de lo que La Revuelta intentaba, el éxito en la televisión no siempre está en tratar de romper con todo, sino en encontrar la manera de ofrecer algo que resuene con la audiencia y que tenga la capacidad de entretener de manera efectiva.
En resumen, La Revuelta fue un intento fallido de revitalizar la televisión pública española, que no logró cumplir con las expectativas de un público cada vez más exigente y difícil de sorprender. La falta de contenido sólido, la constante dependencia de la polémica y la ideología, y la competencia feroz de programas más consolidados, como El Hormiguero, hicieron que el programa se desmoronara rápidamente. RTVE, al enfrentar el fracaso de La Revuelta, tuvo que redirigir su enfoque hacia alternativas más seguras y rentables, como las retransmisiones deportivas y las series de producción propia, que siguen demostrando que, cuando se hace bien, el entretenimiento de calidad es lo que realmente conecta con el público. En última instancia, La Revuelta terminó siendo un espejismo que desapareció antes de alcanzar la popularidad que se había anticipado, mientras que programas más tradicionales pero igualmente efectivos siguen dominando el panorama televisivo, ofreciendo a los espectadores lo que realmente buscan: contenido entretenido, bien producido y que, sobre todo, no trata de forzar una ideología ni una polémica para lograr audiencia.